Imagina que estás descendiendo hacia el lugar más oscuro, más frío y más hostil de la Tierra. Un lugar donde la presión podría aplastar un tanque de acero en segundos, donde la temperatura apenas supera el punto de congelación, donde no existe ni un solo rayo de luz desde hace millones de años. Aquí, según todas las leyes de la biología que conocemos, la vida debería ser imposible. Y sin embargo, cuanto más profundo descendemos, las criaturas que encontramos no son más pequeñas, más simples o más débiles. Al contrario, se vuelven más grandes, más complejas, más especializadas y más extrañas de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Esto es el océano profundo, y existe una paradoja que los científicos no pueden explicar completamente. Mientras más extremas se vuelven las condiciones, más imposibles se vuelven las criaturas que las habitan. Es como si las reglas fundamentales de la vida se invirtieran bajo el peso del agua, como si la biología misma funcionara al revés. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte ningún video que publicamos aquí todos los días. Comencemos nuestro descenso. A 200 metros bajo la superficie, la luz del sol comienza a desvanecerse. Estamos entrando en la zona crepuscular, ese vasto cinturón oceánico que se extiende hasta 1 kilómetro de profundidad. Aquí la fotosíntesis ya no es posible. Las plantas desaparecen, y con ellas toda la energía verde que sostiene la vida en la superficie. Pero la vida no desaparece, se transforma. Las primeras criaturas que encontramos parecen sacadas de un sueño febril. Muchas han evolucionado para volverse completamente transparentes, con cuerpos tan frágiles que parecen hechos de vidrio fundido. El calamar de cristal flota en silencio, sus órganos internos apenas visibles, como un fantasma suspendido en el azul profundo. El pulpo de cristal es aún más extremo. Casi todo su cuerpo desaparece de la vista. Solo quedan los ojos, la única parte sólida, flotando en la nada. ¿Por qué tantas especies se han vuelto transparentes? Los científicos tienen teorías, pero ninguna certeza absoluta. Tal vez sea camuflaje contra la débil luz que aún persiste. Tal vez sea una forma de ahorrar energía, eliminando pigmentos que cuestan demasiado producir en un lugar donde cada molécula cuenta. Pero hay algo que los científicos descubrieron en 2019 que cambió todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. En las profundidades de la fosa de Atacama, a más de 7.000 metros bajo la superficie, encontraron criaturas con estructuras celulares que no deberían poder existir bajo esa presión. Proteínas que deberían desnaturalizarse, membranas que deberían colapsar, ADN que debería fragmentarse. Y sin embargo, allí estaban, vivas, activas, cazando. Descendemos más profundo. A 1.000 metros, la presión es 100 veces mayor que en la superficie. Cada centímetro cuadrado de tu cuerpo soportaría el peso de un elefante adulto. Tus pulmones colapsarían instantáneamente. Tus ojos se hundirían en sus órbitas. Cada célula de tu cuerpo sería aplastada hasta la muerte. Y estas criaturas que parecen de cristal son apenas el comienzo, porque cuanto más descendemos, más se quiebran las leyes de la física y la biología que dan forma a la vida en la superficie. A esta profundidad, algo extraordinario comienza a suceder. La presión del agua aumenta aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros de descenso. A 1.000 metros, estamos hablando de 100 atmósferas. A 4.000 metros, 400 atmósferas. A 10.000 metros, más de 1.000 atmósferas de presión constante, aplastante, interminable. Para ponerlo en perspectiva, si colocaras tu mano a esa profundidad, la presión ejercería una fuerza de más de 1.000 kilogramos por cada centímetro cuadrado de tu piel. Es como tener un camión completamente cargado presionando cada pequeña parte de tu cuerpo al mismo tiempo. El acero se dobla, el concreto se fractura. Los submarinos más resistentes diseñados por ingenieros requieren paredes de titanio de varios centímetros de grosor solo para evitar ser comprimidos hasta el tamaño de una lata de refresco. Y sin embargo, allí abajo, en ese infierno de presión, no encontramos desiertos vacíos. Encontramos vida, vida que no solo sobrevive, sino que prospera de maneras que desafían toda lógica. El secreto está en el agua. Las criaturas del océano profundo no tienen cavidades de aire en sus cuerpos, sin pulmones, sin vejigas natatorias, sin espacios huecos que puedan colapsar.
Sus cuerpos están llenos de líquido, y los líquidos son prácticamente incompresibles. El agua dentro de sus células ejerce la misma presión hacia afuera que el océano ejerce hacia adentro. Es un equilibrio perfecto, una danza molecular que mantiene la vida en funcionamiento bajo condiciones que harían estallar a cualquier criatura terrestre. Pero hay más, mucho más. Lo que los biólogos marinos encontraron en sus tejidos desafía todo principio conocido de la supervivencia celular, porque no se trata solo de resistir la presión, se trata de mantener las proteínas funcionales, las membranas celulares intactas, el ADN estable, mientras cada molécula de tu cuerpo es sometida a una fuerza que debería destruirla. A 2000 metros de profundidad, entramos en la zona de medianoche. Aquí la oscuridad es absoluta, total, permanente. No ha existido un solo destello de luz solar desde que este agua se formó hace millones de años. La temperatura ronda los 2-4 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. Y aquí, en este reino de presión aplastante, oscuridad eterna y frío penetrante, encontramos el fenómeno más desconcertante del océano profundo, el gigantismo. Los isópodos gigantes pueden alcanzar casi 50 centímetros de longitud, el tamaño de un gato pequeño. Los cangrejos araña japoneses se extienden más de 3 metros de pata a pata. El calamar gigante, esa criatura legendaria que aterrorizaba a los marineros antiguos, puede superar los 13 metros de longitud y pesar más de 600 kilogramos. El calamar colosal, aún más grande, alcanza dimensiones que apenas estamos comenzando a comprender. Y aquí está la paradoja central que obsesiona a los biólogos marinos. Estos gigantes viven en uno de los entornos más pobres en nutrientes del planeta. En la superficie, donde la luz solar alimenta vastos bosques de plancton y cadenas alimenticias enteras, los organismos tienen acceso constante a energía. Y sin embargo, la mayoría de las criaturas de superficie son pequeñas. En el abismo, donde la comida es escasa, dispersa, donde un organismo puede pasar semanas o meses sin encontrar una sola presa, las criaturas crecen hasta tamaños monstruosos. No tiene sentido, viola todos los principios de la ecología energética, y sin embargo, sucede. Los científicos han propuesto varias teorías. Tal vez la temperatura fría ralentiza el metabolismo hasta tal punto que estas criaturas pueden sobrevivir con cantidades minúsculas de alimento. Tal vez la presión extrema afecta la forma en que las células procesan energía. Tal vez la longevidad extrema, algunos de estos animales viven cientos de años, les da tiempo suficiente para alcanzar tamaños colosales a un ritmo de crecimiento imperceptiblemente lento. Pero ninguna de estas teorías explica completamente el fenómeno, y cada nueva expedición trae consigo el descubrimiento de criaturas aún más grandes, aún más imposibles. Pero el verdadero misterio no es su tamaño, es lo que descubrieron dentro de sus células en 2022, cuando un equipo de investigación japonés logró analizar muestras de tejido de anfípodos gigantes recuperados de la fosa de las Marianas. Encontraron moléculas orgánicas nunca antes vistas en ningún otro organismo terrestre, compuestos químicos que estabilizan las proteínas bajo presión extrema, permitiendo que mantengan su forma tridimensional cuando deberían desnaturalizarse y volverse inútiles. Lípidos especiales en las membranas celulares que permanecen flexibles a temperaturas que harían que las grasas normales se solidificaran como mantequilla congelada. Y más extraordinario aún, encontraron evidencia de que estas adaptaciones no evolucionaron lentamente a lo largo de millones de años, evolucionaron rápido, en términos evolutivos, como si la vida, al enfrentarse a condiciones tan extremas, hubiera acelerado su propia capacidad de innovación. Descendemos más profundo, a 4000 metros, a 5000, a 6000. La presión ahora supera las 600 atmósferas. Estamos entrando en un reino que pocos humanos han visto jamás. Y las criaturas aquí han desarrollado sistemas biológicos que parecen sacados de la ciencia ficción. El pez de hielo antártico, por ejemplo, vive en aguas tan frías que deberían congelarse. Su sangre no contiene hemoglobina, el pigmento rojo que transporta oxígeno en casi todos los vertebrados. En su lugar, su sangre es completamente transparente, casi como agua. ¿Cómo sobrevive sin hemoglobina?
Su sangre es tan fluida, tan desprovista de células, que el oxígeno se disuelve directamente en el plasma. Tiene un corazón enorme que bombea volúmenes masivos de esta sangre transparente, compensando su ineficiencia con volumen puro. No debería funcionar, pero funciona. El calamar vampiro, a pesar de su nombre aterrador, no es un depredador activo. Vive en la zona de mínimo oxígeno, donde la concentración de O2 es tan baja que la mayoría de las criaturas se asfixiarían en minutos. Su sangre contiene hemocianina, una proteína basada en cobre en lugar de hierro, que es 40 veces más eficiente para capturar oxígeno en condiciones de baja concentración. Sus músculos funcionan con un metabolismo tan lento que apenas consume energía. Puede pasar meses sin comer, flotando inmóvil en la oscuridad, esperando que la nieve marina, esa lenta lluvia de partículas orgánicas que cae desde la superficie, llegue a su alcance. Y cuando finalmente lograron estudiar sus ojos, encontraron algo que contradice todo lo que sabemos sobre la visión. Porque en la oscuridad absoluta del océano profundo, las criaturas no solo han conservado sus ojos, los han perfeccionado hasta límites que parecen imposibles. El pez barril tiene ojos tubulares llenos de un líquido transparente, apuntando permanentemente hacia arriba. Sus retinas contienen millones de células bastón, los fotorreceptores especializados en detectar luz tenue, pero cero células cono. No puede ver colores, no puede enfocar objetos cercanos, pero puede detectar la silueta de una presa recortada contra la débil bioluminiscencia que proviene de arriba con una precisión asombrosa. El pez duende tiene los ojos más grandes en proporción a su cuerpo de cualquier vertebrado. Ocupan casi la mitad de su cabeza. Sus retinas son tan densas en fotorreceptores que pueden detectar un solo fotón, la partícula más pequeña de luz posible. Piénsalo. En un lugar donde no existe luz solar, donde la única iluminación proviene de destellos químicos producidos por otros organismos, estas criaturas han desarrollado los ojos más sensibles del planeta. Pero lo más perturbador no está en lo que pueden ver, está en lo que científicos de Monterey Bay descubrieron que pueden sentir, porque en la oscuridad total, la visión es solo uno de muchos sentidos. Y algunos de estos sentidos no tienen equivalente en el mundo de la superficie. Las líneas laterales de los peces de aguas profundas son sistemas sensoriales tan refinados que pueden detectar la vibración causada por una presa moviéndose a más de 100 metros de distancia. Imagina sentir el movimiento del agua con tanta precisión que puedes ver a través de él, mapeando tu entorno como un murciélago usa el sonar. Los tiburones de aguas profundas poseen electrorecepción, la capacidad de detectar los campos eléctricos generados por los músculos y nervios de otros animales. Pueden cazar en la oscuridad absoluta siguiendo los impulsos eléctricos del corazón de su presa. Es como tener un sexto sentido que percibe la electricidad misma de la vida. Los quimiorreceptores de algunas especies son tan sensibles que pueden detectar una sola molécula de una sustancia química específica disuelta en millones de litros de agua. Es equivalente a oler una gota de perfume en una piscina olímpica. Algunos científicos creen que ciertas especies pueden rastrear olores a través de kilómetros de océano, siguiendo gradientes químicos tan sutiles que nuestros instrumentos más sofisticados apenas pueden detectarlos. Estas criaturas viven en un mundo sensorial completamente ajeno a la experiencia humana. Un mundo donde el tacto se extiende a través del agua, donde la electricidad es visible, donde los químicos cuentan historias, donde cada vibración tiene significado. Y estas capacidades sensoriales están conectadas a cerebros que, según estudios de 2023, no deberían poder existir a esas profundidades, porque el tejido nervioso es extremadamente sensible a la presión. Las neuronas deberían colapsar, las sinapsis deberían fallar, los neurotransmisores deberían dejar de funcionar, pero no lo hacen. Ahora descendemos hacia el límite final, hacia las fosas oceánicas más profundas del planeta, hacia la zona Hadal, llamada así por Hades, el inframundo de la mitología griega. A 6.000 metros bajo la superficie, entramos en un reino que muy pocos seres humanos han presenciado. La presión aquí supera las 600 atmósferas. La temperatura se mantiene constante entre 1 y 4 grados Celsius. La oscuridad es tan completa, tan absoluta,
que nunca, en toda la historia del universo, un solo fotón de luz solar ha alcanzado este lugar. Y aquí, en el borde mismo de lo posible, encontramos vida. La fosa de las Marianas se hunde hasta 10,984 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más profundo conocido de todos los océanos. Si colocaras el monte Everest en el fondo de esta fosa, su pico aún quedaría más de 2.000 metros bajo la superficie del agua. La presión en el fondo de las Marianas es de 1.100 atmósferas, más de 110 megapascales. Es una fuerza tan descomunal que aplastaría instantáneamente a cualquier ser humano, incluso protegido por un traje de buceo. Los submarinos tripulados más avanzados del mundo apenas pueden alcanzar estas profundidades, y solo por periodos breves, y sin embargo, en 2017, científicos descendieron con cámaras especializadas y capturaron imágenes de peces nadando activamente en el fondo de la fosa. Peces caracol, criaturas con cuerpos gelatinosos, sin escamas, sin huesos rígidos, con piel tan fina que es casi transparente. Parecen los organismos más frágiles imaginables. Parecen que deberían desintegrarse al menor toque. Pero estos peces caracol son los vertebrados que viven a mayor profundidad jamás descubiertos. En 2022, científicos japoneses filmaron un pez caracol a 8,336 metros de profundidad, un nuevo récord absoluto. ¿Cómo es posible? Sus cuerpos están llenos de un gel especial que mantiene la forma celular bajo presión extrema. Sus células contienen compuestos orgánicos osmolitos, moléculas que estabilizan las proteínas y previenen su desnaturalización. No tienen vejiga natatoria, no tienen huesos calcificados que puedan fracturarse. Son, en esencia, sacos de gel viviente, optimizados para existir en el entorno más hostil del planeta. Pero en 2021, algo fue encontrado aún más profundo, algo que no debería estar vivo. En el fondo de la fosa de las Marianas, a más de 10.000 metros de profundidad, los científicos descubrieron anfípodos, pequeños crustáceos, alimentándose activamente de cadáveres hundidos. No solo estaban vivos, estaban prósperos. Había cientos de ellos, moviéndose con vigor, compitiendo por comida, reproduciéndose, a una profundidad donde la presión es tan extrema que debería aplastar cualquier forma de vida conocida. Y cada año, cada nueva expedición a las profundidades trae consigo descubrimientos que reescriben lo que creíamos saber sobre los límites de la vida, nuevas especies con adaptaciones que desafían la comprensión, nuevos mecanismos biológicos que la ciencia no puede explicar completamente. El océano profundo no es solo un lugar oscuro y frío, es un laboratorio de evolución extrema, un reino donde la vida ha sido empujada hasta sus límites absolutos y ha respondido desarrollando soluciones tan radicales, tan innovadoras, que parecen sacadas de otro planeta. Cuanto más profundo descendemos, más imposibles se vuelven las criaturas, más grandes, más extrañas, más especializadas, más resilientes. Es como si las reglas fundamentales de la biología funcionaran al revés bajo el peso del océano. Y sin embargo, solo hemos explorado el 5% del océano profundo. Solo hemos tocado la superficie de sus misterios. Cada año se descubren miles de nuevas especies. Cada inmersión revela algo que la ciencia no predijo, algo que contradice lo que creíamos saber. ¿Qué más existe allá abajo? ¿Qué otras criaturas imposibles nadan en la oscuridad eterna, esperando ser descubiertas? ¿Hasta qué profundidad puede existir la vida? ¿Cuál es el límite real, si es que existe alguno? No lo sabemos. Y tal vez sea esa incertidumbre, ese misterio sin resolver, lo que hace que el océano profundo sea tan fascinante. Porque mientras existan lugares inexplorados, mientras existan criaturas que desafían la comprensión, la Tierra seguirá siendo un planeta de maravillas. Y esas maravillas merecen ser protegidas, respetadas, exploradas con cautela y humildad. Porque en las profundidades del océano, en la oscuridad y la presión y el frío, la vida ha encontrado una manera, no solo de sobrevivir, sino de prosperar, de crecer, de evolucionar hacia formas que nunca podríamos haber imaginado. Y eso, más que cualquier otra cosa, nos recuerda que la vida es más fuerte, más adaptable, más imposible de lo que cualquier mente humana podría concebir.